Aquí comienza Ledo por Tres, magazine de actualidad que recorre arte, política y liderazgo, con la conducción de los hermanos Gretel, Juan Pablo y Belén Ledo. Todas las últimas novedades nos llevan a siempre a formular una nueva editorial, en la cual, bueno, siempre arrancamos con algún tema de la vida diaria, pero hoy también con todo lo que está pasando en la Argentina y en el exterior, empezó como a resonar en mis oídos el término la escucha, ¿no? Y la pregunta que siempre me hago es si realmente nos escuchamos, si nos escuchamos como sociedad, si nos escuchamos entre nosotros, si escuchamos a nuestros familiares, a quienes realmente escuchamos y a quienes valoramos esa opinión. O ese poder subjetivo, ese juicio de valor sobre nuestras vidas o sobre todo lo que nos ocurre alrededor. Bueno, y en esto me voy a basar un poco en una idea textual, un calco que mencionó Cristina Fernández de Kirchner cuando tuvo su acto el Día de la Bandera, el 20 de junio, en Avellaneda. Ella dijo: nunca guioné mi vida, ni mis pensamientos, ni mis ideas, ¿no? Como dando a entender que nunca pensé una pauta de llegar a lo que llegó, ni mucho menos ahora. Entonces la pregunta es, y vamos a ir a ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos vemos con una amiga, con un amigo, que hace tiempo no nos veíamos? En general lo que ocurre es y eso pasa habitualmente, esa amiga o ese amigo nos hace sobre nuestra persona o sobre todas las cosas que estamos haciendo aquí, observaciones que terminan siendo elogios. O sea, prácticamente de las 10 observaciones tenemos 9 observaciones con elogios, pero uno no es el elogio. Entonces, ¿qué pasa en nuestra mente? ¿En dónde nos focalizamos? Esa es la pregunta, ¿no? Nos focalizamos siempre más que en los elogios, en los puntos negativos. Entonces nos quedamos anclados y focalizados en lo negativo. En general, el ser humano ha sido programado para detectar las cosas que nos va mal y no para celebrar la belleza de las cosas que van bien, o van en curso, o van en victoria. Entonces, la conclusión que uno saca es: cada 10 retrocesos que lamentamos, hay 1000 avances para celebrar. Ese sería como el punto de vista positivo, ¿no? Y no tomamos de esa manera vivir aquí en la Tierra como un problema, sino como una lucha. No como un cuestionamiento, sino como una solución. Entonces, la pregunta que nos hacemos y volvemos al inicio es: ¿a qué escuchás? ¿A tu voz del fracaso, a tu voz interior del fracaso? ¿O a quiénes escuchás? ¿A quiénes nosotros realmente le damos importancia? Bueno, la decisión es nuestra, la decisión es tuya. Te arruinás vos mismo, me arruino yo sola. El día lo podemos empezar como una queja o como un logro. Bueno, si decidimos, por supuesto, empezar como una queja, entonces estamos en decaimiento, estamos en fracaso, estamos en depresión. Recién saben que estaba escuchando un comentario en el subte, que una señora de Mercedes vino y estaba media desubicada, acá como venía Capital, y le pregunta, sube a un colectivo, ¿no? Acá de Buenos Aires, y le pregunta, le dice al colectivo dónde quiere ir, el destino final, y le dice: ¿usted me puede ayudar cuando en el momento que pueda bajar, me puede decir? Y el colectivo no le contesta. Le pregunta la segunda vez, el colectivo no le contesta, entonces dice: ¿qué diferencia? En Mercedes es diferente, ¿no? Si este colectivo no me hubiese respondido amablemente o con una sonrisa y no guardando una furia interior que uno es inexplicable, ¿no? Sería la vida diferente. En Mercedes no pasa, esa es la conclusión de ella, ¿no? Entonces, esto es un acto de la vida cotidiana, esto pasó recién. El color del día lo decidís vos. El color, cómo querés encarar tu día a día, también lo decidís vos en tu propia mente y en tu propio espíritu. Bueno, una editorial muy importante que vamos a llevar a cabo en todo el programa, son temas que le ocurre a la gente el día a día. Pero antes quiero, en primer lugar quería, 9:10 de la mañana, ya te puedes ir conectando en @ledo-por3 radio, están todas nuestras redes súper atentas para escuchar todos los comentarios, debatir. Hoy tenemos un gran programón, pero antes quiero ir y dar la palabra a Juan Carlos. Bueno, un gusto a la audiencia. El problema de la sociedad es que no todos somos iguales, desde el punto de vista formativo, intelectual.
no somos todos iguales desde el plano, digamos, de experiencia de vida, desde nuestros propios razonamientos. Entonces, tenemos la contextura formativa o deformativa de las personas, en la cual muchas racionalizan la vida. Todo ese elemento catalizador es el raciocinio. Otros emocionalizan la vida, tienen una tesitura lacrimógena, emocional, sensiblera. Entonces todo lo ven por las emociones, digamos. Las emociones es la dictadura de su pensamiento. Y otros espiritualizan la vida, ¿no es cierto? Con un sentido espiritual superior, digamos, buscando un nivel de razonamiento que viene de la sabiduría de Dios, digamos. Entonces, si a esto le sumamos que la sociedad actúa bajo un estado de reservas mentales, tenemos que muchísima gente, la inmensa mayoría se podría decir, dice lo que no piensa y piensa lo que no dice, o sea, actúa con reservas mentales. Entonces se vive en una eterna mascarada y yo soy lo que muchos son lo que demanda la sociedad que yo sea. Y otros tienen un ejercicio, digamos, de querer ser independientemente de lo que pretende la sociedad que yo sea. O sea, es muy disímil el comportamiento y la actitud de cada persona. El asunto está tener un mínimo de comportamiento social, de cumplir las reglas, cumplir las normas, pero realmente cuesta cuando tenemos gobiernos de todas las épocas en que han tenido unas actitudes, digamos, políticas que violentan el tejido social por incumplimientos políticos, planes político-económicos, sociales, rapiñas de todo orden. En fin, los malos ejemplos de arriba vienen hacia abajo. Entonces hay una actitud en el ser humano que no se condice con lo lineal de la vida, digamos, sino que se tiene un pensamiento retorcido, figurado, una actitud fingida, y repito, la gente muchas veces es lo que le demanda a la sociedad que sea, y otros quieren ser sin que la sociedad le demande ese rol. O sea, es todo un problema de inserción social en el tejido social, en el cual muchos están dentro del plato, otros fuera del plato, y bueno, y es complejo el tema. Claro, sí, tal cual, Juan Carlos. Ahora bien, siguiendo el análisis que comienza Belén con el tema escuchar. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Ambas cosas son totalmente disímiles. El escucha está a tiempo de todo. El escucha son sonidos imperceptibles, internos o externos. El externo es la vida, es la música, es la noticia. El interno es el consciente o inconsciente que nos moviliza, minuto tras minuto, en la vorágine del día. Si bien continuando un poco la editorial en que comienza Belén el escucha, justamente es un trabajo la vida. La primer criatura cuando nace comienza trabajando, succionando, sale del seno materno con su paz y su tranquilidad, pero comienza su laboriosidad en el succioneo. Claro que es un trabajo, siempre es un trabajo. Hay que ver cómo lo tomamos ese trabajo a diario, ese aspirar y respirar, ese oír y escuchar, ese el andar y el quedarte. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Nuestra actitud es negativa, es medianamente positiva o es positiva a lo más? ¿Qué nos lleva a nosotros al levantarnos
¿Cuál es la noticia primera que tomamos? ¿Cómo está el día? ¿La temperatura que va a ser o la quejabanza que se asegura el periodista desde las 5 o 6 de la mañana en cualquier radio o bien televisión? ¿Cuál es la idea que tomamos? ¿Tomamos el nacimiento o tomamos el crimen? ¿Tomamos la discordancia o tomamos la concordancia? ¿Desde qué punto de vista nosotros tomamos la vida? ¿Nosotros estamos en la vida, en la muerte o la muerte en la vida? Si nosotros tendríamos ese tiempo del oír, el oír, no tanto la escucha, el oír es tomar exactamente lo que incorporo a través de mis oídos para tomarlo de alguna manera desde mi cerebro y hacer que mi vida se encamine de otra manera en forma dinamizada. Nuestra dinamita, nuestra vitalidad tiene que ver con nuestro querer a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a escuchar si no nos escuchamos? ¿Cómo vamos a saber del otro si no sabemos de nosotros mismos? ¿Cómo podemos ver el don en el otro si no descubrimos el don nuestro? Si no sabemos que de pronto nacimos en un tiempo determinado, en una época contemporánea, que justamente estamos compartiendo con seres que justamente no por casualidad están conviviendo dentro de nuestra era con costumbres distintas a las anteriores y a las que están por venir. Esa fusión, ese entendimiento, solamente se logra con el oír, no con el escuchar. Oigo, me entiendo. Y luego yo transfiero ese oír en forma externa al otro. El otro es el que me conmueve, porque previamente yo me oí y yo desinsaculé lo que vi más importante en el otro que me llegara por el oír. Ese oír es fatal, es fundamental, es formar parte de la vida. Nos debemos oír previamente. Y a partir de ahí comenzar el día. ¿Qué es lo que tiene Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la agenda diaria que me marcó en este día? ¿Qué diferencia hay con el anterior? ¿Qué tengo que hacer yo mañana que mal hice ayer? ¿Qué es lo que me sirvió de experiencia? No tener un libre albedrío para la escucha en general. Porque esa escucha, esa lámpara, esa pantalla televisiva que me ingresa a mí en mi hogar, en el negocio, en donde esté, esa radio, esa turbulencia de pronto, cuando estoy en un taxi, cuando estoy de pronto en el colectivo, que para colmo yo hago que lo que yo estoy escuchando, no oyendo, lo esté escuchando de pronto el otro, que por casualidad está pasando. Sí, seguro. Y aparte pensar que ¿qué valoro más, no? Mi voz interior, la voz del resto de las personas. Hoy los medios de comunicación, las redes, transmiten mucha información. Y mucha de esa información es una desinformación, ¿no? Es una intoxicación. Entonces ahí es empezar a visualizar y a distinguir, ¿no? entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno no es lo mejor y lo mejor no es lo bueno. Bueno, desde ese base, que es lo que es muy difícil distinguir, ahí empezar a proyectarse en cuanto también a las amistades. Muchas veces las propias amistades, las personas que tenemos alrededor, nos terminan hundiendo el barco, ¿no? Y bueno, justamente, no sé si es de todas las épocas, ¿no? Pero es el famoso teléfono descompuesto. O sea, comienza una noticia y se transforma en una notición. Primero que está mal de salud. Cuando llegó allá en la última noticia, llegó ya directamente muerto. O sea, acá de pronto las redes sociales son desinformativas, son las que levantan un avispero, son las que mal comunican. Esas redes sociales tienen que ver justamente con tratar de enhebrar en el común de la gente el cambio que de pronto la red quiere. Por eso nosotros tenemos que hacer una autoclasificación de las cosas que
que nos pasa, ¿eh? No tenemos que tomar... ¿Pero cómo clasificás, Ángela, eso? Primero escuchando la voz interior, a ver cómo, o sea, el hecho, por eso tanta diferencia hay entre el oír y escuchar. Escuchamos de pronto todos. O sea, ¿qué nos detiene? ¿El bocinazo de la esquina? ¿O ya directamente no se escucha? O la voz del médico que te dice que esto, le quedan pocas horas de vida, le quedan días de vida, o sea... que escucha mucha gente que nos está escuchando que tiene enfermedades muy graves y que está por tomar una mala decisión. Bueno, justamente, la voz interior. O sea, cuando yo sé que Dios me habla, cuando en silencio, en el apartado de mi propia vida, escucho la voz sonora de mi conciencia, es lo que generalmente se llama la intuición. Esa intuición de pronto es la voz de Dios. Es lo que yo puedo estar con un análisis, puedo estar con un diagnóstico, pero si la voz interior a mí me dice que no es así, que tengo posibilidad de recuperarme, que tengo que tomar otro camino, pues entonces ese es el camino, sin desmerecer al facultativo. Pero Dios, que hace milagros en nuestra vida, hace que primero tengamos un cambio interno. Y más allá, ese cambio interno va a proliferar de tal manera que pasa a ser externo y el otro, el que me está escuchando, justamente, espero que me esté oyendo y no escuchando, justamente haya un reclamo de parte de él, de mis buenas nuevas hacia él. Esas ahora son hay las gente, buenas Ángela, nuevas. también hay gente negativa que quiere escuchar todo lo malo. Bueno, pero ¿por qué nosotros no decimos mal día? ¿Qué tal, Pedro? Mal día. Hola, mal día a todos. Porque nosotros estamos buenazos, estamos en el buen día, estamos en la bonanza. Entonces, a partir de la palabra, a partir del significado mismo de lo que nosotros estamos pronunciando, debemos actuar tal cual como nosotros estamos, vamos a decir, proliferando el buen día. Buen día a todos, que todos la pasen bien, que todos tengan la alegría, que tengan un buen gusto. De ninguna manera decimos lo contrario. Lo que pasa que lo decimos sin sentirlo y hace que el buen día se transforme en mal día. ¿Por qué? Por las escuchas. Por eso es tan importante distinguir el oír del escuchar. Escuchamos todos, escuchamos siempre, escuchamos el sonido, escuchamos la música, escuchamos. Pero ¿qué es lo que nosotros oímos? Y es tan importante el oír. Y lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto, Juan Carlos? Es justamente oír la palabra de Dios. Claro, el asunto es la racionalización, lo que habíamos hablado, la racionalización de la vida. La especie humana está condenada al éxito, entre comillas, porque racionaliza todo. Entonces, si yo racionalizo mi vida, digamos, tengo frío, tengo calor, estoy triste, estoy angustiado, tengo tal ambición, tengo esto, tengo lo otro, o sea, vivo en un estado de inestabilidad constante. O sea, estoy lleno de objetivos, metas, que está bien, pero todo eso conlleva a un quebrantamiento a mi estado físico, a mi salud. Entonces, cuando nosotros nos creemos dioses, somos protagonistas en nuestra vida, creemos que el hacer, el pensar, el actuar o el omitir depende exclusivamente de nosotros, bueno, ahí termina en que nuestro organismo estalla, explota, porque consideramos que estamos en los hechos solos en este mundo y que todo depende de nosotros. Y no es así, porque el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora nosotros creemos, por un divorcio que hemos tenido con el Creador, que estamos hechos a nuestra propia imagen y semejanza. Entonces, hay una disputa, ¿no es cierto?, una disputa entre Dios y el diablo se ha apropiado de nuestra vida y de esta manera nos conduce a un suicidio individual y colectivo.